Bien, alumno, buenas tardes. Estamos ya en la semana número 10 de la unidad didáctica taller de base de datos. Estamos ya a 6 semanas y terminan las clases, porque en las clases son 16 semanas nada más. Luego en la semana 17 ya se toman algunas recuperaciones internas de cada docente, y en la semana 18 pues recuperaciones ya de forma oficial con comisión de los alumnos que no llegaron a aprobar pues, las diferentes unidades. Entonces, estando en la semana 10, eh, había pues unas órdenes o sentencias SQL, ¿no? Que es muy diferente decir MySQL o el SQL Server, ¿no? Que era en sí el gestor de base de datos. El MySQL y el SQL Server son gestores de base de datos. Es el programa que se instala para poder crear y administrar los datos que tienen las tablas. Pero hay órdenes que se le dan a estos gestores, y hemos visto la clase pasada las primeras órdenes que eran, por ejemplo, para crear las tablas, ¿no? Hemos creado tablas que tenían sus campos, sus claves primarias, tenían sus claves foráneas, ¿no? Entonces esas son sentencias, pero dentro de otras sentencias que podemos ver, tenemos, por ejemplo, la sentencia select, que se utiliza para consultar datos. Tenemos la sentencia distinct, que sirve para eliminar los datos duplicados. Básicamente select distinct se utiliza cuando ya veamos consultas, sentencia para consultar información, ¿no? O sea, de todo el mundo de información queremos no solamente filtrar alguna información, entonces para eso se utiliza el select y el distinct. Adicionalmente hay otra cláusula que se utiliza bastante, que es para crear las condiciones a esas sentencias, que es la cláusula where. Where es para incluir condiciones. El and y or también se utiliza para poder hacer los filtros a las condiciones. Estos son los operadores lógicos. And, que es y or, que es o. Ya luego lo vamos a ver. El order by es para ordenar datos utilizados en las consultas. Pero básicamente lo que vamos a ver en esta semana son las consultas SQL para actualizar. Y para actualizar datos hay tres términos ahí. El agregar o insertar, que para eso es la insert. Insert es para agregar o insertar. Update, que es para actualizar o modificar los datos ya existentes. Y el delay, que se utiliza para borrar. Entonces, en esta clase vamos a hablar algo sobre la sentencia para agregar datos, para modificar datos y para eliminar datos, en forma así resumida, y luego ya lo pondremos en práctica el día jueves, ¿ya? El insert, el update y el delay. Estas son las sentencias que vamos a utilizar para la actualización de datos, ¿ya? Para hacer la consulta de datos ya lo veremos en otras sesiones de clase. Entonces vamos a comenzar por la sentencia para agregar datos, que es el insert into. Le faltó una T. Insert es la sentencia insert into. La sentencia insert into se utiliza para insertar filas. Ya. La sentencia insert into, aquí está insert into, se utiliza para insertar nuevos datos o nuevas filas a la tabla. Ahora, ¿cuál es la forma de utilizar esa sentencia? Se pone insert into, el nombre de la tabla al cual le vamos a agregar datos, values, y luego van los valores que le vamos a agregar a esa tabla. También se puede utilizar de otra manera. Escribir insert into, el nombre de la tabla, indicarle las columnas o los nombres de las columnas o los nombres de los atributos de la tabla, y luego ya los valores. Entonces el insert into funciona o indicándole los nombres de los atributos o las columnas, o tampoco sin indicarle. Pero acá hay una cosa muy importante. Si yo le indico, por ejemplo, 3 columnas, tengo que indicarle 3 datos. Si mi tabla, por ejemplo, tuviera 10 columnas y no le indico las 10 columnas y tan solamente le pongo 3 valores, me va a salir error, porque me van a faltar 7 valores más. Repito, si yo inserto datos a una tabla que tiene 10 atributos o 10 columnas y tan solamente le indico 3 valores,
me sale error porque me va a faltar 7 valores adicionales, ¿no? Porque son 10. Pero sin embargo, a esa tabla que tiene 10 columnas, yo le indico el nombre de las 3 columnas, tan solamente le indicaría los nombres de las 3 valores, nada más. Entonces, aquí hay una diferencia, cuándo utilizar los nombres de las columnas y cuándo no. Cuando se utilizan los nombres de las columnas, cuando queremos utilizar algunas columnas, nada más con algunos valores. Si la tabla tiene un montón de columnas y no le indicamos qué columna vamos a ponerle valores, va a salir error, ¿ya? Como por ejemplo, yo tengo acá una tabla personas, donde hay nombre, por ejemplo, ahí tenemos apellido 1 y tenemos apellido 2. Si queremos nosotros a esa tabla agregarle un nuevo valor, como por ejemplo queremos agregarle la persona Pedro Ruiz González, ¿no? Entonces yo puedo hacer lo siguiente, así poner inserinto, la tabla se llama como personas, la tabla personas, luego valores y los 3 valores, Pedro Ruiz González, miren. Los datos, los valores van separados de apóstrofe porque son datos textos. Si fueran datos numéricos no llevan apóstrofes. Si fueran datos de fecha, sí llevan apóstrofes. Los datos de texto y los datos de fecha llevan apóstrofe. Los datos numéricos no. Entonces puedo insertar ese nuevo dato inserinto, el nombre de la tabla de valores, o poniéndole inserinto, el nombre de la tabla, indicándole cuáles son los nombres de estas 3 columnas o esos 3 atributos, y luego ponerle valores y los nombres. Cualquiera de las dos funcionaría, ¿ya? Voy a repetir, si la tabla tuviera más campos y yo le pongo de esta manera, va a salir error, porque va a decir que faltan ingresarle los demás valores, ¿no? Si es que tuviera más campos, ¿no? Entonces, después de haber aplicado este comando, el inserinto, entonces ya no voy a tener ya 3 filas o 3 registros, sino ya tiene que aparecer ahora el registro número 4, que es Pedro Ruiz González, ¿ya? Entonces, para ponerlo en práctica, vamos a activar nuestro panel, nuestro programa, nuestro servidor local, que era el SAN. Aquí está nuestro panel. Vamos a activar, vamos a abrir nuestro panel. Ya saben que lo pueden abrir de esa forma, y si no lo encuentran desde acá, desde esa ventanita, también lo pueden ustedes encontrar a través del explorador de Windows, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí, usando el explorador también pueden hacerlo, ¿no? ¿Dónde se van? Se van al disco C, archivo de programa, no, aquí en SAN, perdón, en SAN, el disco C en SAN, y ahí abajito van a encontrar el SAN Control, aquí está, ¿no? El SAN Control, ¿no? Ahí está el SAN Control, ¿ves? Ahí también le pueden dar doble clic, es lo mismo, ¿dónde está? En el disco C, en SAN, y luego en SAN Control, ¿no? Ahí van a encontrar SAN Control, este es el panel de control, ¿no? Que es justamente el que ahorita me va a aparecer. A ver. Esperamos que me aparezca el panel de control, a ver un momento. Bien, entonces aquí apareció ya el panel de control, ¿no? El panel de control. Entonces nosotros para poder utilizar tenemos que activar el servidor, que es el servidor Apache. Y también tenemos que activar el gestor de base de datos, el MySQL, ¿no? Para poder crear nuestra base de datos. Entonces esperamos que se activen de color verdecito los dos. A ver. Ya están de verde los dos. Y una vez que están de verde, ya me voy al MySQL y me voy en admin ahí, ¿no? En admin para poder acceder al administrador del PHP MyAdmin. Estoy accediendo al PHP MyAdmin, administrador PHP, ¿no? Para poder ahí practicar según el manual que estamos viendo. Tenemos que tener una tabla llamada persona, ¿no? Que tenga 3 campos, ¿ya? Vamos a hacerlo esto, a ver, en la tabla persona, vamos a crear esto. Bien, entonces ya ingresamos acá al gestor, al PHP MyAdmin, y puedo, en una base de datos que ya tenga, por ejemplo, ISTP que creamos la vez pasada, ahí podemos crear, ¿no? Ahí tengo alumnos y carreras, ahí puedo crear mi tabla personas para probar, ¿no? ¿Recuerdan los campos de la tabla personas? Eran nombre, aquí voy a copiarles acá, ¿ya? Para tener la referencia, estos 3, ¿ya? Control C,
y lo voy a copiar acá en SQL, control V. Ya. Entonces aquí voy a crear esta tabla, ¿no? Vamos a crear una tabla, create table, personas, abro paréntesis, y luego van los campos, ¿no? Nombre, le pongo varchar, de nombre voy a ponerle unos 30, coma, apellido 1, varchar de 30 también, coma, apellido 2, varchar de 30. Listo, y la última, ya saben que al inicio va un paréntesis y al final cierra paréntesis y va punto y coma. Ya, por ejemplo aquí, ¿qué le falta? Esta por ejemplo, la tabla no la estoy creando clave primaria, tan solamente ha sido más, ¿no? Nombre, apellido 1 y apellido 2 sin clave, ¿no? Vamos a dejarlo así más, ¿ya? Para poder probar el ejemplo que tenemos acá, ¿no? Que aquí así tenemos, ¿no? Nombre, apellido 1 y apellido 2, ¿cierto? Vamos a probarlo de esta forma. Entonces, ya, para ejecutar le pongo continuar. Y vemos que ya se creó, ¿ve? Ya tengo la tabla de personas acá, ¿ve? Aquí tengo la tabla de personas, ¿ve? Ya tengo la tabla de personas, ¿ve? Voy a crear mi comando SQL, me voy a SQL para crear, agregar datos, ¿no? Quiero agregar este, por ejemplo, acá. Voy a poner este de acá, control C, lo copio y lo voy a pegar aquí, esto lo borro. Ya. Vamos a agregar la tabla de personas a los campos nombre, apellido 1 y apellido 2, vamos a agregar los valores Pero, Ruiz y González. A ver, lo voy a ejecutar. Vamos a continuar. A ver, que salió un error que dice. Vamos a ver acá. La columna. Ah, aquí están mal los apóstrofes, están mal, dice. No existen los apóstrofes. Los apóstrofes están mal. Entonces vamos a subir acá, corregir los apóstrofes. Vamos a borrar estos apóstrofes están mal. No lo reconoce. Como le copié y pegado, no lo reconoce esos apóstrofes. Vamos a borrarlos y hacerlo aquí mismo. Ya. Aquí. La apóstrofe aquí. Vamos a ponerlo aquí. Fíjense. Ahí está. Estos son los apóstrofes de Ruiz y de González. Ahí está. Estoy utilizando los apóstrofes del mismo. Ya, ahora sí voy a ejecutarlo, ¿ya? Continuar. Y ahora sí salió a ver, eran los apóstrofes que estaban mal, ¿no? Ahí está. Voy a chequearlo a ver si está bien. Me voy acá a examinar. Doy clic en examinar. Y observo que ya agregué Pero, Ruiz, González. A ver, según el manual, ¿cómo agregaría el siguiente? A ver, por ejemplo, que está acá. Luis Antonio Pérez Gómez. Antonio Pérez Gómez. ¿Cómo lo agrego Antonio Pérez Gómez? ¿No? Ustedes, a ver, vayan a SQL y le agregan el comando inserinto para poder agregarle, a ver, el Antonio Pérez Gómez y también agregarle, por ejemplo, el resto de datos, ¿ya? Ahí traten de hacerlo ustedes según el ejemplo que hemos visto, ¿no? ¿Cómo sería? Insert, into, la tabla personas, y luego los campos, nombre, bueno, como lo tengo ahí lo puedo copiar rápidamente, ¿no? Nombre, pido, y ahí tan solamente puedo borrar los datos acá para ponerle los datos que quiero, ¿no? Coma, coma y coma. Y aquí pongo los datos. Antonio, ¿qué era? Antonio Pérez Gómez. Antonio Pérez Gómez. Ya, a ver, mire, le pongo continuar. Ya está, chequeamos en examinar. Ya voy a tener los registros de Pedro Ruiz González y Antonio Pérez Gómez. Ya entonces usted lo pone en práctica y me envían las capturas.